En este video hablaremos sobre tres tipos de cables, los cuales son el cable coaxial, cable UTP y el cable de fibra óptica. Trataremos sus principios de transmisión, calibres, características, categorías y clases. El cable coaxial es un tipo de cable de cobre o aluminio que usan las empresas de televisión por cable entre su antena comunitaria y las casas de los usuarios. A veces lo emplean las compañías telefónicas y es ampliamente usado en las redes de área local LAN de las empresas. Pueden transportar señales análogas y de voz. Fue inventado en 1929 y usado comercialmente por primera vez en 1941. Según el tipo de tecnología que se use, lo puedes reemplazar por fibra óptica. Los calibres del cable coaxial. Existen diferentes calibres de cable coaxial. El cable .500, cable de línea dura utilizado en tendido y distribución externa. Cable RG11 utilizado en acometidas de instalaciones domiciliarias, tramos mayores a 50 metros. Cable RG6 utilizado en la distribución de instalaciones domiciliarias. El cable coaxial permite asegurarlo al poste y edificaciones mediante un cable adicional llamado mensajero. Parámetros característicos. Impedancia característica. Impedancia transferencia. Capacidad. Velocidad de propagación. Atenuación. Potencia transmisible. Tensión de trabajo. Aquí se muestran las categorías de cable coaxial y las clases del cable coaxial. Capacidad. Velocidad de Aquí se muestran las categorías de cable coaxial y las clases del cable coaxial. Los cables coaxiales se pueden emplear en todas aquellas aplicaciones donde se deban transmitir señales eléctricas a alta velocidad y sin la interferencia de otras señales espurias. Existen innumerables casos de este tipo. Ejemplos: las conexiones entre computadoras, las redes de televisión por cable y las bajadas de antenas satelitales. Utilidad. Los cables coaxiales se pueden emplear en todas aquellas aplicaciones donde Fibra se deben óptica, transmitir señales principios de eléctricas transmisión. a alta velocidad. El cable de y fibra sin óptica está interferencia de otras compuesto por un señales conjunto de espurias. filamentos, Existen los cuales innumerables constan de casos un núcleo este tipo. central de plástico o de Ejemplos: vidrio que poseen un alto índice de refracción, rodeado por una conexiones capa de entre material computadoras, similar que posee un índice de refracción menor. las redes de De allí que televisión cuando por la luz cable llega a la superficie es limitada y por las un índice de bajadas de refracción antenas menor, satelitales. por lo que se refleja en gran parte. En el interior del cable la luz se refleja contra las paredes en ángulos que son muy abiertos, lo que hace que las señales luminosas sean transportadas sin pérdidas por largas distancias. Es preciso tener en cuenta que la luz es una forma de energía electromagnética, la cual viaja a velocidades de 3000 km/s y que decrece a medida que se propaga por medios con mayor densidad. De allí que en la transmisión por fibra óptica se presentan diversas propiedades de la óptica clásica, entre las cuales se puede mencionar A, la refracción y B, la reflexión. Calibres. La fibra óptica es una varilla delgada y flexible de vidrio u otro material transparente con un índice de refracción alto, constituida de material dieléctrico. Es capaz de concentrar, guiar y transmitir la luz con muy pocas pérdidas, incluso cuando esté curvada. Está formada por dos cilindros concéntricos, el interior llamado núcleo y el exterior llamado revestimiento, que cubre el contorno. Ambos tienen diferente índice de refracción. El diámetro exterior del revestimiento es de 0.1 milímetros aproximadamente, y el diámetro del núcleo que transmite la luz es próxima a 10 o 50 micrómetros. Adicionalmente, incluye una cubierta externa adecuada para cada uso, llamado recubrimiento. Características. Las características generales de la fibra óptica son:
Ancho de banda. La fibra óptica proporciona un ancho de banda significativamente mayor que los cables de pares UTP, STP y el coaxial. Distancia. La baja atenuación de la señal óptica permite realizar tendidos de fibra óptica sin necesidad de repetidores. Integridad de datos. En condiciones normales, una transmisión de datos por fibra óptica tiene una frecuencia de errores o ver menor de 10 E-11. Duración. La fibra óptica es resistente a la corrosión y a las altas temperaturas. Gracias a la protección de la envoltura, es capaz de soportar esfuerzos elevados de tensión en la instalación. Seguridad. Debido a que la fibra óptica no produce radiación electromagnética, es resistente a las acciones intrusivas de estucha. Para acceder a la señal que circula en la fibra óptica es necesario partirla, con lo cual no hay transmisión durante este proceso y puede por tanto detectarse. La fibra óptica también es inmune a los efectos electromagnéticos externos, por lo que se puede utilizar en ambientes industriales sin necesidad de protección especial. Este cable está constituido por uno o más hilos de fibra de vidrio. Cada fibra de vidrio consta de un núcleo central de fibra con un alto índice de refracción, una cubierta que rodea el núcleo de material similar con un índice de refracción ligeramente menor, una envoltura que aísla las fibras y evita que se produzcan interferencias entre fibras adyacentes, a la vez que proporciona protección al núcleo. Cada una de ellas está rodeada por un revestimiento y reforzada para proteger a la fibra. Categoría 1. Esta categoría consiste del cable básico de telecomunicaciones y energía de circuito limitado. Los cables de categoría 1 y 2 se utilizan para voz y transmisión de datos de baja capacidad. Categoría 2. Esta categoría consiste de los cables normalizados a 1 unidad de medida de frecuencia. Los productos de la categoría 2 deben ser usados a una velocidad de transmisión menor a 4 MB para dato y voz. Categoría 3. Esta es la designación del cable de par trenzado y elementos de conexión, los cuales en base al desempeño pueden soportar frecuencias de transmisión de hasta 16 unidades de medida de frecuencia y 16 rangos de datos de 16 MB por segundo. Categoría 4. Esta es la designación del cable de par trenzado y conectores, los cuales se desempeñan hasta 20 unidades de medida de frecuencia y rangos de datos de 16 MB por segundo. Categoría 5. Esta es la designación del cable de par trenzado y conectores, los cuales se desempeñan hasta 100 unidades de medida de frecuencia y rangos de datos de 100 MB por segundo. Los cables de categoría 5 son los UTP con más prestaciones de los que disponen hoy en día. Categoría 6. Es un estándar de cables para Gigabit, Ethernet y otros protocolos de redes que es retrocompatible con los estándares de categoría 5, 5E y categoría 3. La categoría 6 posee características y especificaciones para crosstalk y ruido. Categoría 7. Es una mejora de la categoría 6. Puede transmitir datos hasta de 10 GB por segundo y las características de transmisión del medio están específicas hasta una frecuencia superior a 600 unidades de medida de frecuencia. Clases. Monomodo. Cuando el valor de la apertura numérica es inferior a 2405, un único modo electromagnético viaja a través de la línea y por tanto esta se denomina monomodo. Solo se propagan los rayos paralelos al eje de la fibra óptica, consiguiendo el rendimiento máximo, en concreto un ancho de banda de hasta 50 GHz. Este tipo de fibras necesitan el empleo de emisores láser para la inyección de la luz, lo que proporciona un gran ancho de banda y una baja atenuación por una distancia, por lo que son utilizadas en redes metropolitanas y redes de área extensa. Por contrario, resultan más caras de producir y el equipamiento es más sofisticado. Pueden operar con velocidades de hasta los 622 MB por segundo y tienen un alcance de transmisión de hasta 100 km. Multimodo.
Cuando el valor de la apertura numérica es superior a 2405, se transmiten varios modos electromagnéticos por la fibra, denominándose por este motivo fibra multimodo. Las fibras multimodo son las más utilizadas en las redes locales, por su bajo costo. Los diámetros más frecuentes 62.5 sobre 125 y 100 sobre 140 micras. La distancia de transmisión de este tipo de fibras están alrededor de los 2.4 kilómetros y se utilizan a diferentes velocidades: 100 megabytes por segundo, 16 megabytes por segundo, 100 megabytes por segundo y 155 megabytes por segundo. Cable UTP. Cable UTP. El cable UTP es un cable de par trenzado sin blindaje, compuesto por conductores de cobre aislados por papel y plástico, trenzado en pares. Los cables de par trenzado son llamados así porque están trenzados en pares para ayudar a disminuir la diafonía, el ruido o las interferencias. El trenzado es el promedio de 3 trenzas por pulgada. Principios de transmisión. Los principios de transmisión, ya que utilizan menos espacio comparados con los cables coaxiales, un cable 25 PAIR UTP equivale en tamaño a 2 cables coaxiales. Uno de los principios de transmisión más importantes en estos cables serían los conmutadores o los módems, para que se puedan transmitir los datos. Principios de transmisión. Los principios de transmisión, ya que la característica principal sería que es un cable de pares trenzado, cable y sin recubrimiento metálico externo, equivale en tamaño a dos cables coaxiales. Uno de los principios, sin embargo, al estar trenzado compensa las inducciones electromagnéticas producidas por para que se puedan transmitir los datos. Es importante guardar la numeración de los pares, ya que de lo contrario el efecto del trenzado no será eficaz, disminuyendo sensiblemente o incluso impidiendo la capacidad de transmisión. Es un cable barato, flexible y sencillo de instalar. Categorías. Las categorías de este cable se basan de los varios tipos de cable UTP. La categoría 3 y 5 reciben la mayor atención en los circuitos LAN hoy en día. La categoría 3 es popular porque es el alambre más común usado para transmisión de voz en los sistemas telefónicos de la mayoría de los edificios comerciales. Aquí se muestra un cuadro de algunas de las categorías del cable par trenzado UTP. Ventajas y desventajas. Cable delgado y flexible, fácil para cruzar entre paredes. Porque UTP es pequeño, que no se llenan rápidamente de ductos de cableado. El precio del cable UTP cuesta menos por kilómetro que cualquier otro tipo de cable LAN. Susceptibilidad del par trenzado a las interferencias electromagnéticas.